Está grabando ya. Bueno, son las 6 en punto. Entre que doy entrada a más gente. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes de España. Buenos días a la gente de América Latina y muchas gracias a todos por participar en el que es el quinto webinar del proyecto UCI. Y esta vez hemos cambiado un poco el foco hacia una de las herramientas humanas que pensamos que hay que potenciar entre los profesionales sanitarios. Y de hecho no es casual que todos los participantes del webinar que van a participar hoy, todos sean profesionales sanitarios de diferentes áreas del hospital o de la atención de la consulta. Hay varias psicólogas participando también. Y hoy toca Hablemos de compasión. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo hay 70 personas ya enganchadas a esto y yo estoy encantado, ¿no? Porque fijaros si cuesta hablar de compasión en tiempos difíciles y pues más aún casi ahora en esta pandemia, ¿no? Así que haya tantas personas aquí y que luego vayan a estar participando y viendo la grabación desde sus casas para hablar de compasión, yo creo que es una muy buena noticia. Os voy a pedir a todos, si podéis, que silenciáis vuestros... Bueno, os silencio a todos, ¿vale? Para evitar ruidos innecesarios y luego toda la gente que vaya a hablar que vaya activando su micrófono. Como siempre, podéis poner la gente de Bogotá, de Sevilla, de Suiza, Berna, todo el mundo puede poner ahí sus comentarios en el chat y vamos a intentar a dar paso a todas las cuestiones, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a lanzar la primera pregunta del webinar, que es acerca de la compasión y la humanización, que son dos palabras que muchas veces son conflictivas y que casi siempre hay que explicar de muchas maneras y casi siempre, bueno, la gente no las entiende bien, quizás porque no profundizamos muchas veces en el concepto ni de compasión ni de humanización. Y bueno, vamos a hacer como siempre una ronda de preguntas y vamos a ir preguntando a los protagonistas de este webinar qué piensan que es la compasión, qué no es la compasión y luego por qué hay tanto conflicto entre los profesionales sanitarios, ¿no? Y bueno, va a empezar esta ronda Noelia Mata, que es psicóloga y tiene un extensísimo currículum, eh, clínica MDR y trauma, especialista en inteligencia emocional y resiliencia, directora de un centro de psicología que se llama Alas de Mariposa y, bueno, por supuesto, también instructora del cultivo de la compasión, ¿no? Noelia, por favor, cuéntanos. Hola a todos. Bueno, pues yo voy a empezar hablando del concepto de la compasión y luego lo voy a diferenciar de lo que no es. La compasión no es exactamente una emoción concreta ni un rasgo de personalidad, sino que es un conjunto de capacidades que tenemos todos los seres humanos para responder al sufrimiento. Y además se basa en otras capacidades que tenemos los humanos cognitivas y emocionales, como son la empatía, la atención, la imaginación, el sistema de cuidado también a los más vulnerables como los niños. Y digamos también que la compasión es una capacidad humana para la cooperación social. Y esto es importante para la supervivencia de la especie, porque somos seres sociales y aprendemos con los otros. ¿Qué no es compasión? Bueno, luego mis compañeros seguro que van a decir muchas más cosas, pero yo sí que quiero diferenciarlo de lástima, que es algo que la gente suele asociarlo. ¿Por qué? Porque cuando es lástima pensamos, pobrecito, pobrecito del otro, le vemos como una víctima y entramos en una relación de diferencial de poder en el que vemos que el otro no tiene recursos, no confiamos en los recursos y es muy importante que la gente conozca sus capacidades y todo lo que es capaz de hacer, por eso potenciamos mucho los recursos, digamos.
También me gustaría hablar de la empatía y un poco de la diferencia con la compasión. La empatía, digamos que es el ladrillo que nos ayuda a construir la compasión. Hay dos tipos, la cognitiva, que es ponerme en el lugar del otro, entenderle, imaginarme cómo sería. De hecho, depende de estructuras cerebrales de córtex, que son más superiores. Y luego tendríamos la empatía emocional, que es resonar emocionalmente con el otro, es decir, sentirle, es como mucho más profundo. En el programa de la compasión enseñamos empatía emocional, cognitiva y además un tercer componente más que tiene la compasión, que es motivacional, es acción, es decir, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo voy a movilizar mi tiempo, mis recursos, mis capacidades para ayudar? Empatizar sería ponerse solamente en los zapatos del otro y la compasión es mucho más constructivo, digamos que es más coherente con el amor. Ojalá que estés lo mejor posible y cómo puedo yo aportar para ello. La compasión además está relacionada con la humanidad compartida, es decir, con que todos los seres humanos, tal y como yo, desean ser felices, estar libres del sufrimiento y tener salud. La cara opuesta sería la deshumanización, que la deshumanización obviamente disminuye la empatía porque es como ver al resto como inferiores, como objetos en estados, digamos, internos. ¿Qué ocurre? Que yo lo que pienso desde mi criterio es que los profesionales a veces se defienden o se protegen para que no se inunden del sufrimiento de los otros, ¿no? Y es que realmente no nos enseñan una educación emocional que es muy importante que nos pudieran enseñar a identificar y gestionar nuestras propias emociones, porque ¿cómo puedo yo contener el sufrimiento de otra persona si yo, por ejemplo, no sé ni siquiera gestionar mi propio enfado? Y el enfado, por ejemplo, puede dar lugar a una respuesta de lucha, que es el impulso de la emoción del enfado en sí, o de huida, depende de las experiencias que hayamos tenido. Los estudios nos dicen que la compasión disminuye el coste emocional de los profesionales al implicarse en el sufrimiento ajeno, que es lo contrario de lo que se suele pensar. Y para finalizar, la deshumanización en otros contextos surge también para ver al enemigo, digamos, como no humano y poder explotar a otras personas. Uno de los obstáculos que nos dificulta ver al otro como ser humano pues son todos los prejuicios, estereotipos que nos economizan, digamos, la mente, pero nos llevan a una rigidez y una no apertura del corazón. Es un poco mis reflexiones. Muchas gracias, Noelia. Me ha gustado esto que dices de la deshumanización, o quizás para que se entienda mejor, infrahumanización, ¿no? Es realmente hacer al otro algo de menos, ¿no? Leo Romero es radiólogo. ¿Los radiólogos tenéis compasión o estáis ahí metidos ahí en el zulo viendo radiografías y viendo cosas? Porque, como os suelo decir, que vosotros os gusta la radiología porque no tratéis con personas, ¿no? Cuéntanos. Gracias por esa introducción, Gaby. Mira, bueno, voy a entrar por allí. Yo creo que por eso estamos en los sótanos, ¿no? Porque no se puede estar más abajo. Y voy a hablar de la resistencia que existe entre los términos de compasión y entre los términos de humanización, sobre todo desde el punto de vista médico, científico, académico, porque lo confundimos con muchas cosas. Y cuando, por ejemplo, miras el término de la compasión, ves la Real Academia Española, ves Wikipedia o ves un diccionario médico y no nos ayuda mucho, porque habla de conmiseración, habla de lástima, habla de ese diferencial de poder que se refería a Noelia, de esa verticalidad que realmente confunde, no trata de esto, ¿no? La compasión, la mirada que queremos imprimir es la mirada científica, es una mirada pragmática, es una mirada secular. Y esa es otra confusión que genera normalmente en el mundo sanitario, es confundir espiritualidad o confundir religión con la parte científica. Con respecto al tema, y entrabas al tema de la humanización, me interesa mucho esto de ver las semejanzas y las diferencias entre lo que es la compasión y la humanización. Cuando empezamos la carrera de medicina el siglo pasado, hablaban de una fulana relación médico-paciente. Esa relación se especializó y desde otro punto de vista involucionó porque pasó a médico-órgano. Luego fue más abajo, a médico-enfermedad. Luego en nosotros cayó a donde ya no se podía más, que es médico-imagen. Y entonces la idea de entrar en los conceptos de la compasión y la humanización es empezar otra vez el paradigma de la relación médico-paciente, y la palabra paciente, y lo voy a decir varias veces,
me parece discriminativa. A mí me genera muchísima incomodidad porque es como decir blanco, negro, rico o pobre. Es poner una etiqueta por un desequilibrio momentáneo. Es volver a una relación médico-persona, y yo digo, ojalá en el siglo XXII podemos llegar a una relación persona-persona, una relación persona-persona donde hay una simetría moral y donde hay una simetría humana, y lo que cambia son roles, sencillamente, roles que son intercambiables. Quienes somos médicos o enfermeras o psicólogos, pues también hemos sido pacientes y hemos sido familiares, y podemos experimentar de un lado y otro. Entonces, la compasión trata de esa conexión más profunda. Nosotros que somos radiólogos y vemos más allá de la piel, es poder ver más allá de la piel la parte humana que nos hace exactamente iguales, y entonces hace una relación muy distinta a la que estamos acostumbrados de esa verticalidad, porque nos relacionamos por las diferencias del conocimiento, y entonces mejora la relación y los problemas que tenemos. Ya hablaremos del burnout y ese tipo de cosas con respecto a quienes estamos desde el punto de vista de sanitario, entre comillas, y quien está desde el otro lado desde el punto de vista como paciente. Muchas gracias, Leo, por la reflexión. A Juan le pasa lo contrario. Juan es oncólogo en el hospital de Son Espases, en Palma de Mallorca, y pareciera que los oncólogos, ¿no?, son al contrario, ¿no?, los más compasivos del mundo quizás con los pediatras. No sé, Juan, ¿tú qué piensas? ¿Son los oncólogos más compasivos que nadie? Creo que la oncología, al igual que otras especialidades, si bien es verdad que la oncología tiene un potencial enorme de desarrollo de compasión, muchas veces está de lado toda esta metodología de desarrollo de compasión. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hacemos en nuestra profesión es dedicarnos a la tecnificación, ¿no? Cada vez somos más científicos y cada vez todo ese know-how de humanización lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, yo creo que un poco atendiendo a la pregunta que nos haces, ¿qué es compasión y qué no? ¿Y por qué el término genera rechazo entre los profesionales sanitarios? Yo creo que, bueno, me encantan las definiciones que han dado nuestros compañeros. Yo utilizo una muy simple, ¿no?, que es una capacitación para poder aproximarse con sabiduría al sufrimiento de los otros sin eludirlo y, además, sin escandalizarnos cuando no lo comprendemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en nuestro ámbito, en el ámbito sanitario, tenemos muy pocos recursos pedagógicos en la esfera emocional. En nuestra formación como sanitarios tenemos ese gap, ese vacío ahí, ¿no? Nos enseñaban que había que mantener cierta distancia de seguridad frente a las emociones de los pacientes y de su sufrimiento para no contagiarnos, ¿no? Algo así como una suerte de coronavirus, ¿no?, en donde alejarnos era lo que nos daba cierta sensación de seguridad. Humanizarnos, desarrollar compasión, es lo mismo que exponerse al virus del sufrimiento, de los otros y el propio. Y de esta forma, intuitivamente, podríamos pensar que sí, que nos podríamos contagiar, ¿no? Pero ¿y si os dijese que el desarrollo de la compasión, en cierta forma, es vacuna? Es una suerte de vacunación universal en donde nos exponemos gradualmente a un sufrimiento atenuado, ¿no? ¿Y si os dijese que este virus que llamo sufrimiento nos coloca a todos en un sentido de humanidad compartida, donde nos protegemos de él y nos confinamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que todos somos frágiles en la misma medida, ¿no? Quizá humanización y compasión genere rechazo en tanto que se concibe como exponernos al virus del sufrimiento, y, sin embargo, la humanización y la compasión es vacuna, nos inmuniza y, por tanto, nos hace más fuertes. Asimismo, en el desarrollo tecnológico podemos ver cómo nuestra profesión luce en medicina basada en la evidencia, en eficiencia, pero este modelo cojea de muchas patas. Una cosa que siempre me ha llamado la atención era por qué, si hacíamos las cosas tan bien, tantos pacientes empezaban a buscar medicina alternativa. ¿Qué hay de toda esa medicina basada en la evidencia que supuestamente proporciona tanta seguridad? Así pues, ciencia y humanización deben ir de la mano para construir la verdadera medicina. Madre mía, pues, señor abogado, no hay mucho más que decir, ¿no? Desde luego, qué bueno, Juan, esa aproximación. Acercarse al sufrimiento de la gente, pues hay que estar muy loco, ¿no?, para acercarse al sufrimiento de la gente. No sé, Belén Colomina, nuestra psicóloga valenciana, psicóloga general sanitaria y miembro de equipo de psicoemergencias, ¿qué opinas? Hola, buenas tardes. Bueno,
Bueno, gracias a mis compañeros que estaban un poco hablando y efectivamente la aproximación al sufrimiento. Y hilando un poco con esto, al escuchar la pregunta, que ya lleva para mí implícita la respuesta, ¿no? ¿Por qué son conflictivos? Yo creo que cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, cuando hay una crisis, es porque no hay suficiente amor para sostener una unión. Entonces hay quiebro, hay conflicto, entonces hay deshumanización. Por eso volver al amor sería como crear o sembrar un amor suficientemente grande por el que pueda transcurrir los canales de la compasión y de la humanización. Es decir, crear respuestas suficientemente sostenibles a medio y a largo plazo que nos hicieran posible sostener el sufrimiento mío y también del otro. Y existe conflicto porque muchas veces sostener mi propio sufrimiento me crea una disfuncionalidad o un desequilibrio que no puedo sostener y entonces evito el tuyo. Lo que pasa es que el mecanismo de desensibilización o de evitación es de doble entrada. No puedo evitar solo no ver el sufrimiento, sino que a la vez que me evita ver el sufrimiento, me evita ver también el bienestar y la felicidad. Así que tampoco puedo transcurrir en este equilibrio porque me mantiene siempre en un estado de no satisfacción. Y esta propia frustración y no satisfacción también me va a conducir a una propia espiral de sufrimiento. Es decir, que queriendo evitar algo, acabo en el mismo lugar. Con lo cual creo que la respuesta inteligente a un conflicto es crear el amor suficiente para poder sostenerlo, para poder sostenernos. Y entonces desde ahí crear los canales de relación constructiva y positiva que nos ayuden a sanar. Porque creo que cuando uno no tiene la respuesta la puede tener el conjunto. Entonces crear canales compasivos que nos puedan tejer unión es de valientes en realidad. Es el coraje suficiente para mantenerme con una cualidad distinta delante del sufrimiento. Cuando instintivamente algo me podría decir, huye, vete, y yo creo internamente la valentía suficiente para sostenerme y para sostenerte, porque a veces nos olvidamos de esta parte tan importante de sostén y hemos descubierto cómo en la pandemia, cuando nos hemos aislado, viene el sufrimiento y cuando nos sentimos realmente conectados, aún en la distancia, esto alivia y esa conexión solo la permite no la guerra y el conflicto, sino la compasión y los canales de amor que nos tejen y nos ayudan en una cooperación, en una construcción. En realidad, la compasión es resiliente porque me abre y me flexibiliza lo suficiente como para aprender, como para tener la capacidad de absorber nuevas formas y seguir construyendo. Y esto uno a solas no lo puede hacer. Nos necesitamos entre todos para seguir construyendo. Así que a mí me gustaría más como esta respuesta pluridimensional al dolor, a la angustia y a la pena, desde una bondad, una resiliencia, empatía, una generosidad y aceptación del conjunto, no solo de mi ego y mi yo que me aísla y me separa, sino para poderme sostener delante del sufrimiento mío y de los demás. Muchas gracias, Belén. Fijaros que parece que la compasión y humanización la gente cree que es algo que tiene que ver con el buenismo, ¿no? Con ser buena gente y ser buena persona. Y en este rato que llevamos hablando, mucha gente muy científica está hablando de conceptos como el amor y la apertura mental, la interdependencia y, bueno, la ciencia va a ser una de las siguientes preguntas, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva. Paola trabaja, también es psicóloga y trabaja ahora mismo en un proyecto maravilloso muy relacionado con los cuidados paliativos, ¿no? La Fundación Al Final de la Vida, Fundación Vivo Sano. Paola, desde tu experiencia como psicooncóloga y psicóloga de cuidados paliativos, ¿qué nos tienes que aportar? Bueno, pues yo creo que ya hemos escuchado lo que es la compasión y algunos elementos por los que está compuesta. Y yo quisiera poner sobre la mesa dos cosas. Por una parte, que la compasión es algo innato, es instintiva y viene preinstalada en nuestro ADN. Y me gustaría hacer ver que todos en algún momento hemos sido compasivos, sin ponerle esa etiqueta. Pero muy seguramente lo vengamos siendo con pequeños gestos, palabras, actos cotidianos. Y la compasión ha estado ahí, en cada uno de nosotros desde siempre. Y por otra parte, la compasión puede entrenarse y cultivarse como una actitud de vida frente a tu propia vida y frente a quienes existan en tu mundo. Seas quien seas y tengas la edad que tengas,
puedes adquirir una actitud de cuidado hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia los demás y hacia lo demás. Se trata de decidir de alguna forma, ¿no? Cómo quieres plantarte frente a la vida y cuál quieres que sea tu actitud frente al mundo también. Y cuando hablamos de humanización, desde mi punto de vista, estamos hablando de lo mismo, de reconocer en el otro ese ser humano, que es, con mayúsculas, sin jerarquía, sin sentir lástima, sin sentirnos menos que otro, sino desde una relación de igualdad, porque la vida del otro importa y porque mis actos influyen en el estado del otro. Y porque, como decía alguien, no te recordarán por tus actos o por tus palabras, sino por aquello que les hiciste sentir. Y a los sanitarios nos cuesta, porque no nos han enseñado a afrontar las emociones y a conectar con el otro y a exponernos al sufrimiento, sino por el contrario, a tomar distancia, a medir, a lo tangible y a no expresar. Y esto hace que nos aislemos y que nos desconectemos de nuestras propias necesidades y, por supuesto, de las del otro. Pero justamente lo contrario a esto es lo que estamos sembrando con entrenamientos en compasión en ámbitos de salud y en los procesos de humanización, que con mucho ímpetu y fortaleza se vienen desarrollando en estos momentos, claro. Gracias, Pau. Tomo yo la voz por un instante mientras Gaby no está. Gracias por tu reflexión. Voy a dar paso a Isabel Murcia. Ella es médico intensivista en el Hospital de Albacete y también forma parte del equipo de donación y trasplantes del hospital. Así que, bueno, ya se han dicho, me lo estáis poniendo fácil porque yo voy a ser la última en intervenir y lo voy a tener muy fácil porque ya lo habréis dicho prácticamente todo. Así que, Isabel, ¿cuál es tu opinión sobre las dificultades que tenemos los profesionales sanitarios para hablar de compasión y de humanización? Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Isabel y para mí es un honor estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Y bueno, es cierto que se ha dicho mucho, habéis dicho ya casi todo, la definición, las dificultades hacia la compasión, el coraje que se necesita para estar ahí con el sufrimiento, para no abandonar. Yo lo único que puedo aportar quizás sea mi experiencia, que bueno, pues desgraciadamente ahora mismo con la pandemia pues creo que puedo aportar algunas cosas. La compasión es una herramienta o no, es una actitud, no sé, es una intención que ayuda muchísimo en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, en nuestras casas. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Belén, por medio de ellas sacamos lo mejor de nosotros, el amor, lo exponemos, intentamos comprender, por ejemplo, por qué existe la ira, por qué, por ejemplo, en el trabajo a veces te pueden responder de una forma que no es adecuada. Quizás detrás esté el miedo, porque ha habido y hay mucho miedo, la ira, todo esto, pues digamos que te hace bajar, como el estrés, te hace llevar más llevadero esto que parece imposible de llevar. A mí, por lo menos, me ha ayudado mucho, y ser compasivo no significa ser la Madre Teresa de Calcuta, que era muchísimo. Ser compasivo eres compasivo en pequeños actos, el día a día, y eso también lo quiero decir. No tienes que hacer un gran acto. Se puede ser también altruista en tus pequeños actos, en el trabajo, con la familia, con los amigos, en tu soledad, en tus pensamientos. Solamente otra cosa que quería decir con respecto a la compasión, algo muy importante, creo yo, es que también ser compasivo, que muchas veces se nos olvida, es poner límites. También hay que poner límites. Ser compasivo a veces es poner límites y no dejarte llevar.
Y bueno, pues eso es un poquito lo que puedo aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, yo soy Marisol Martínez, mi nombre es Marisol, soy enfermera, trabajo en la UCI de Trauma y Emergencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid y junto con el resto de mis compañeros, bueno, hemos tenido un largo camino formándonos como instructores en compasión. Bueno, poco que aportar más a lo que se ha dicho de qué es compasión. Bueno, en realidad yo creo que el cuidado compasivo, efectivamente, como ha dicho Paola y han dicho el resto de mis compañeros, es algo inherente no solo al ser humano, sino preparándome un poco el tema y revisando cosas, empecé a recordar que ya en el Paleolítico Medio, hace medio millón de años, en algún yacimiento arqueológico encontraron restos de hombre neandertal que indicaban que esos hombres habían sido cuidados, ¿no? En concreto, en una cueva en Sanidar, en Irak, vieron que en uno de los enterramientos había un hombre que de forma traumática había perdido un brazo y que también, bueno, pues tenía una lesión en la cara, con lo cual estaba ciego de un ojo. Y ese individuo había sobrevivido a esa lesión y había sido cuidado. Y en la cima de los huesos también, hace 350.000 años, aquí en Burgos, también hubo un individuo que bueno, tenía unas lesiones terribles en la mandíbula, en la boca, y que incluso creen que alguien masticó su comida masticó la carne, y esa carne masticada le fue entregada a esta persona para que pudiera alimentarse. O sea, que el cuidado compasivo es inherente a nosotros como seres humanos desde hace miles de años. Y no sé, la verdad, porque, bueno, revisando también he visto que hay una antropóloga en Reino Unido que se llama Sharon Kessler, que hacen también lo voy a leer, modelos computacionales para ver el efecto del sistema de cuidado en los enfermos en comunidades pequeñas, entre 50 y 200 individuos, y donde dicen que el cuidado de enfermos por parte de los individuos ajenos a ese grupo, ajenos a la tribu, al círculo familiar, constituye las claves del éxito de las sociedades humanas. Es verdad que cuando hablamos de compasión es muy fácil dar compasión sobre nuestros seres queridos, ¿no? Es fácil, nos sale de manera muy natural con nuestros seres cercanos, con la gente de nuestra propia familia, pero conforme vamos ampliando ese círculo de la compasión es cada vez más difícil, ¿no? Y parece ser que lo que nos hizo desarrollarnos como especie, como Homo sapiens, fue el ser capaz de ampliar nuestro círculo de la compasión y de cuidar y de ser compasivos con otros seres que fueran ajenos justo a nuestro círculo más íntimo, ¿no? Y luego también, en mi experiencia en el hospital, es verdad que cuando hablamos de humanización, nuestros compañeros se ofenden cuando decimos que hay que humanizar la sanidad, porque sienten que les estamos atacando y que no les consideramos lo suficientemente humanos. Y no es así. Humanizar la salud constituye el compromiso de considerar a todas las personas en su globalidad y no solo pensar en un individuo como una enfermedad, sino que ese individuo tiene familia, tenía un trabajo, tenía relaciones sociales, personales. Entonces, todo eso debe incluirse en la humanización. Y no solo el ver como nuestras pequeñas parcelitas, sobre todo cuando hablamos de diferentes profesionales que tienen diferentes especialidades, ¿no? Cada uno como ve su pequeña parcela del individuo, ve como su enfermedad y no ve a la persona como alguien con nombre y apellido, sino que ve la enfermedad, ¿no? Una pancreatitis, una neumonía, en vez de ver a un ser humano que aparte de la enfermedad es muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, es entender que cuando hablamos de humanización no es que nosotros no seamos humanos, que sí, por supuesto que lo somos, sino que tenemos que aprender a incluir muchísimas cosas más en ese cuidado que damos a las personas que desgraciadamente están enfermas y están en un proceso de gran vulnerabilidad.
Así que tenemos que poner eso, el énfasis no solo en la enfermedad, sino en el ser humano en general. Y yo creo que no me enrollo más y vamos a seguir con la siguiente pregunta, que también es muy interesante, que es si la compasión tiene soporte científico, si esto es algo científico o se trata de algo quizás que algunos puedan pensar como mágico religioso, ¿no? Esto de dar compasión a los demás, si realmente tiene una buena base científica. Pues, Noelia, tú eres la primera. Muy bien, intentaré explicarlo en términos que se puedan entender, pero sí deciros que es una ciencia muy naciente, o sea que está muy, muy en pañales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo quiero hablar de dos cosas. En primer lugar, cómo afecta al sistema nervioso, en concreto al nervio vago. El nervio vago, digamos que es un nervio que recorre todo el cuerpo y que controla el sistema nervioso parasimpático. Hay dos, el simpático y el parasimpático. El simpático es el del acelerador, cuando estamos estresados, y el parasimpático es el de la relajación. Entonces, digamos que este nervio tiene varias ramas diferentes que salen de la espina dorsal para ir a diferentes zonas del cuerpo, al rostro, al cuello, al oído interno. También está tanto en el lado derecho como en el izquierdo, y va al corazón, inerva el corazón, el diafragma y todos los órganos. Una de las cosas que hace es, como este parasimpático, ralentiza el corazón. Y una de las señales fisiológicas de la compasión es precisamente un aumento del tono vagal o aumento de la activación del nervio vago. Se está escuchando, si podéis poner el micrófono en off. El sonido no puede. Alejandra. Bueno, esto nos hace el cuidado de la compasión. Alejandra, sí, si puedes poner tu micrófono. Puedo cerrar su micro. Así que Alejandra Cano, por favor, si nos escuchas, si puedes cerrar tu micro. Solo puedes cerrarlo tú porque no soy coanfitriona de la reunión. Bueno, Noelia. Sí, voy a intentar seguir. Estaba contándoos que una de las señales fisiológicas de la compasión es un aumento del tono vagal, ¿no? Un aumento de la activación del nervio vago, y que se produce una deceleración de la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve más sincronizada con el corazón. Y esto se conoce como variabilidad cardíaca, que digamos que es las diferencias de tiempo entre pulsación y impulsación, o HRV, se llama así, ¿vale? ¿A qué nos ayuda una mayor variabilidad cardíaca? Por ejemplo, menor riesgo de enfermar, a más resiliencia, y también la compasión por ello suena bastante diferente del distrés. Con la compasión aparece un tono más bajo, la expresión facial es más sonrisa, más acercamiento, nuestra inclinación es más hacia adelante, hacia el otro, y esto pues tiene todas esas repercusiones a nivel del sistema nervioso. Luego también hablaros un poquito, porque para no enrollarme mucho en ciencia, pero sí un apunte en cuanto a la oxitocina, ¿vale? Que digamos que es la hormona prosocial, se le conoce como la hormona de los abrazos, y esta neurohormona, ¿qué implica? Pues afina nuestros instintos sociales. ¿Qué significa? Que leemos mucho mejor las expresiones faciales, también necesitamos más los abrazos, nos gusta más recibirlos, también aumenta la disposición a ayudar a otros. De hecho, está implicada en actividades de cuidado, como es la lactancia, la nutrición de los niños, y también tiene acciones específicas en la amígdala, que digamos que es la estructura cerebral del cerebro emocional, que está implicado, por ejemplo, en los circuitos del miedo. Entonces, de hecho, la amígdala es, digamos, rica en receptores para la oxitocina, y cuando hay niveles de oxitocina más altos, curiosamente, empieza a disminuir el miedo, que es justo lo contrario de lo que solemos pensar. ¿Esto qué conlleva? Pues más ganas de acercarnos, en lugar de, como decía Belén cuando hablaba de escapar en el miedo, de retirarnos, pues justo la compasión es lo contrario, acercarnos, y ese coraje, ¿no? De acercarnos al sufrimiento. Y esas son un poco las aportaciones a nivel de neurobiología. Doy paso al siguiente, Leo. Gracias, Noelia. Sí, Leo, si nos quieres contar la evidencia científica que hay sobre compasión, adelante. Sí,
Gracias, Marisol. A mí me gustaría más hacer varias reflexiones, pero sé que mis compañeros esto lo van a explicar maravillosamente como ya comenzó Noelia. Y lo que voy a decir, voy a colocarlo dentro de un marco de alguien quien practica la ciencia, quien cree en la ciencia y quien está enamorada de la ciencia. Pero me gustaría tratar de poner un poco de proporción entre lo que es la ciencia y lo que es el cientifismo. La ciencia es una maravilla, es una herramienta, es una forma de intentar describir la realidad, mas no es la realidad. Es el mapa, mas no es el territorio. La palabra agua no moja ni quita la sed. Entonces, la ciencia es la palabra agua y está muy bien y nos ha hecho evolucionar en 300 años lo que no habíamos hecho en 50.000. Y eso está excelente. Tiene la bondad la ciencia de que es un idioma que es muy accesible a la sociedad del siglo XXI y realmente somos muy permeables. Si lo que se dice a través de la evidencia científica, parece que somos más abiertos, aunque vaya en contra de nuestro sistema de creencia. Y eso es un gran beneficio de la ciencia. Pero insisto, no es más que una herramienta y la ciencia no tiene como finalidad tener la razón. De hecho, eso es la arrogancia del ser humano, ¿no? La ciencia se basta a sí misma con el método científico y no es más que señalar hacia un sitio. Dicho esto, y vuelvo a insistir, lo digo porque me encanta la ciencia, pero no endiosarla, no transformarla en la religión del siglo XXI. Voy a usar dos elementos científicos. Hay más de 19.000 artículos que relacionan la compasión con la salud, con todo lo que es el tema del sistema de salud. El equipo de biotecnología más grande de Estados Unidos se llama HealthTap, Health TAP. Hace un año estaban entrenando un nuevo juguetico que se llama inteligencia artificial. Nosotros los radiólogos estamos muy al día con estos temas y que se llamaba Big Data. Y usaron un banco de datos muy potente que tienen ellos allí de más de 100.000 médicos y más de 6 millones de pacientes y lo que querían era entrenar la inteligencia artificial y usaron este banco de datos con un centro que se llama el MIT, que es muy famoso allí. Hicieron un estudio de investigación donde preguntaron qué era lo más valorado y lo más importante dentro del sistema de salud norteamericano. Realmente les interesaba no mucho el tema, sino sencillamente mover el músculo de lo que era la inteligencia artificial. Pero el resultado, ojo, 85% de todos los pacientes y 89% de todos los médicos, como número uno, la respuesta fue compasión. Decía el artículo que la gente del MIT, los ingenieros del MIT se consiguieron con un término que no se conseguían muy cómodos realmente. Yo decía, no, ni los del MIT ni tampoco los de salud nos conseguimos muy cómodos con el término, pero esa fue la respuesta. No quiero llegar a razonarla, pero esta es una evidencia científica que realmente movió muchos pilares. Y voy a decir lo mismo al revés. Hay un médico intensivista quien era el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Cooper, que se llama Stephen Tresiak, que está dedicado exclusivamente al estudio de la compasión hoy en día. Y él es científico y es investigador. Y un día se topó con un estudio de investigación que la publicaron en el International Emergency Nursing en abril del 2015, que fue un accidente muy bestia de tráfico que hubo en Suiza en el año 2008, de un autobús contra un camión. Colisionaron, mueren 8 personas al instante y hubo 58 personas gravemente heridas. 5 años después, hacen un estudio de investigación y a las 58 personas que sobrevivieron se les preguntó qué fue lo que más recordaron y lo que más le impactó de ese accidente de tráfico. Y las 58 personas respondieron en diferentes sitios ausencia de compasión. Stephen Tresiak dice que cuando leyó este artículo fue un punto de inflexión y le cambió la vida y dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos poniendo el foco donde tenemos que ponerlo? De hecho, él ya no es el jefe de la unidad de cuidados intensivos, sino el jefe médico del hospital porque está dedicado exclusivamente al área de la compasión. Entonces, el creer o el no creer, no importa, o sea, el aplicar la compasión es extremadamente vital y útil en este momento dentro de la ciencia y el no aplicarla también es extremadamente útil. O sea, nos van a recordar realmente por usarla o por no usarla, pero es un elemento extremadamente importante. Ya después es lo que cada quien crea y piense, porque yo creo que más que conceptos hay prejuicios con respecto al término de la compasión, pero es un tema vital. Cuando yo tenía 17 años y quería empezar a estudiar medicina, me pregunté qué era lo más importante para poder ser un buen médico y pensaba que era el conocimiento, pensaba que el verbo era saber. Quien más sabía era lo que llamaban evidencias médicas. No tenía investigaciones en ese momento que me lo respondieron. Me metí un empollón de 15 años, salí y me di cuenta que era útil, pero no era lo más importante. Hoy tenemos evidencia científica. Quien quiera entrar dentro de una facultad, quien quiera estudiar en cualquiera de las líneas de salud, lo más importante, ya eso es evidencia científica, es la compasión y quiere usar la ciencia como lo que realmente es, que es la manera de acercarnos a la realidad.
Gracias, Leo, muchas gracias. Juan, ¿tú también crees que para hablar de estos temas de compasión en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, tenemos que ir con la ciencia por delante, porque si no, como que no nos hacen caso o piensan que voy a decir una cosa, que somos unos hippies come flores, ¿no? Porque hablamos de compasión en este ámbito tan técnico, tan basado en la evidencia, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, o sea, la compasión es algo incluso respaldado por evidencia científica, que la hay y que ahora me gustaría concretar un poco con algunos datos, algunos estudios para que un poco se vea, porque es verdad que también en este mundo pues hay incursión de muchas personas que quizá no tenga todo ese bagaje científico, pero es que el bagaje científico existe, ¿no? Y entonces muchas veces el bagaje científico ayuda a todo el personal sanitario que al fin y al cabo provienen de una escuela de medicina basada en la evidencia y necesitan de la ciencia para entender algunas cosas que están emergiendo y que son absolutamente necesarias y de las cuales adolecemos en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, yo sí que quería nombrar un poco y centrarme un poco en la pregunta con respecto a datos científicos, ¿no? Todos los datos científicos que vienen de compasión vienen de lo que ahora mismo se ha acuñado como ciencias contemplativas. Las ciencias contemplativas son la unificación de todas las tradiciones de sabiduría, toda esa sabiduría que hay ahí y toda la neurociencia. Es una unificación, ¿no? Entonces es una rama del conocimiento de las neurociencias y todo lo que se está investigando ahí pues proviene del baile de esos dos elementos, ¿no? de las tradiciones de sabiduría y la neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que parece claro es que la investigación se ha dirigido hacia dos ámbitos. Por un lado, intervenciones psicoterapéuticas basadas en el desarrollo de la compasión y, por otro lado, aquellas destinadas al desarrollo de la compasión como habilidad clínica, ¿no? Hay una revisión sistemática de Kirby que publicó en el año 2017 que señala al menos 6 intervenciones basadas en la compasión. Estaría la terapia centrada en la compasión, sobre todo bueno, diseñado y desarrollado por Paul Gilbert, que digamos que lo que está centrada en personas que a lo mejor tienen trauma o experimentan una vergüenza muy grande, ¿no? Eso por un lado. Después la meditación de la bondad amorosa, que esto es un poquitín menos conocido y que viene de Friedrichson y Hoffman, ¿vale? Después, todas las aplicaciones y el mundo del mindfulness y autocompasión, que lo desarrolló Christine Neff fundamentalmente. El entrenamiento en cultivo de la compasión, que esto proviene sobre todo de Trungpa Jinpa, que fue el que era el traductor del Dalai Lama. El entrenamiento de la compasión basado en la cognición, ¿vale? Y el cultivo del equilibrio emocional, ¿vale? Todos estos programas, digamos, de entrenamiento tienen además imbuidos un montón de líneas de investigación en curso o que ya se han terminado, ¿vale? Y que en general la mayor parte de todos estos estudios son positivos para sus objetivos principales, ¿no? Que es el desarrollo de la compasión, ¿no? En el ámbito de la educación de los profesionales de la salud se ha enfatizado últimamente en la relevancia de la compasión como habilidad clínica, ¿vale? En el caso norteamericano hay un estudio que evidencia que hasta un 53% de las personas piensan que los médicos no atienden de manera compasiva, ¿no? Esto fue publicado por Lowen y colegas en el año 2011. Para los tratantes, la compasión en la actividad clínica se asocia con una mejor adherencia terapéutica, un mejor diagnóstico clínico, una mayor confianza personal sobre la acción médica y mejora la satisfacción laboral y permanencia en el trabajo, ¿no? Con lo cual, podría incluso llegar a disminuir los costos sanitarios, ¿no? Porque si esto tiene un doble beneficio para el paciente y para el personal sanitario, esto es fabuloso, ¿no? Después, Krasner también en el 2009 publica que, digamos que evidencia que el entrenamiento en habilidades compasivas en médicos de familia se asocia a reducción de errores médicos y reduce el uso innecesario de recursos, ¿vale? Entonces, bueno, por otro lado, Orellana Ríos y colegas en el año 2018 muestra que el entrenamiento en atención plena y compasión mejora la satisfacción laboral, el autocuidado y reduce el estrés laboral,
¿vale? Entonces, lo que se busca para terminar con este tipo de intervenciones es que los estudiantes o los que se están formando, los aprendices, adquieran el hábito compasivo y que desarrollen la intuición, es decir, la capacidad individual de actuar, decidir apropiadamente entre alternativas diversas sin demandar un proceso consciente y deliberante y sin necesariamente seguir una norma o una regla, ¿vale? Por tanto, el desarrollo de la intuición va de la mano del desarrollo de la compasión. Muchas gracias por la palabra. Gracias, Juan. Belén, ¿qué nos puedes decir sobre la evidencia científica en psicología y compasión? ¿Qué hay en tu campo? Bueno, pues vamos a seguir un poco en esta línea, pero a mí me gustaría un poco mirar también hacia adentro, hacia la primera ciencia que tenemos, que es un poco nuestra propia experiencia que validamos, ¿no? A la que damos validez. Y creo que cada uno de nosotros hemos podido vivenciar y vivir cuando hemos tenido un sufrimiento, un dolor, hemos caído y alguien te tendió la mano de manera instintiva, voluntaria, alguien ajeno, alguien que no conocías. Esto ha creado en tu interior un sostén, un alivio y un amor que realmente es el que te ayudó también a levantarte. Entonces, esto que todos hemos vivido internamente, que todos hemos experimentado y que no hay por qué quien nos lo cuente, también está sustentado efectivamente por la ciencia y por experimentos, porque es como, bueno. Entonces, como yo trabajo en clínica con niños, adolescentes y familias, pues un poco indagando en todas estas investigaciones alrededor de niños, podemos ver en muchos, y habréis visto muchos de estos vídeos, con niños de 5 años o así, como instintivamente cuando el investigador o el experimentador entraba en la sala donde ellos estaban y iba así como con libros y como que le caía alguno, y el niño instintivamente se vuelca a ayudarlo, ¿no? Sin la orden de la mamá o sin la orden de nadie, ¿no? O sea, él solo iba y lo hacía. O de repente no podía el investigador abrir un armario y el niño pues se levantaba y ayudaba, tendía el puente de abrir. Esto implica que hay un reconocimiento del sufrimiento y una motivación y una intención de aliviarlo, de ayudarte, de apoyarte, además en unas edades tempranas. Pero bueno, ahí podríamos pensar tempranas, pero igual la educación ya tiene algún tinte, ya ha dejado algo. Bueno, pues también podemos retroceder un poco más en la edad e ir a bebés de 4 y 6 meses, donde las investigaciones iban con marionetas. Y había marionetas, era como un teatrito, donde había marionetas que unas hacían, estaba ahí como intentando abrir una caja y se metía ahí en un lío que no podía abrir la caja y entonces venía otra marioneta que le ayudaba. Tenía la bondad de ayudarle, de aliviar su sufrimiento, pero había otra marioneta que le metía en un lío, es decir, no te voy a dejar abrir la caja, que es lo que quieres, te voy a meter en más problemas. Posteriormente a estos bebés se les ofrecía una de estas marionetas para que ellos eligieran libremente con cuál desearían jugar o cuál desearían llevarse a casa. Y la inmensa mayoría decidía llevarse a casa las marionetas bondadosas, las que habían iniciado la ayuda, la de tender puentes, la de construcción, la que aliviaban el sufrimiento de la otra marioneta. Es decir, desde bien pequeños, instintivamente esto surge. Y hemos visto cómo en muchas catástrofes y ahora en el estado de crisis por pandemia en la que estamos, cómo instintivamente surge, sin que nadie lo diga, una capacidad de altruismo, de amor y de compasión, porque surge una necesidad, una motivación, una intención de aliviar el sufrimiento del otro. Y esto, si surge instintivamente, ¿qué pasaría si entre todos la entrenáramos? Es decir, si realmente, voluntariamente, aprendiéramos a entrenar en cada día, a sostener el sufrimiento mío y del otro con canales constructivos, con canales amorosos que nos fomentaran una resiliencia y una construcción conjunta. Porque también, a diferencia de la empatía, porque a veces es como uno siente y dice, ostras, es que a lo mejor si me expongo demasiado esto me va a quemar, ¿no? Hay como un distrés empático, una confluencia con el sufrimiento que siento entonces que me tengo que diferenciar o separar, ¿no? Sin embargo, hay investigaciones donde las relata Matthew Ricard, que es un monje tibetano, en el cual él mismo relata cómo a él le ponían vídeos en los cuales salían niños en orfanatos rumanos y estaban sufriendo. Entonces se le pedía que él mantuviera una actitud empática, un resonar empático. Y cuando él describía esta experiencia al sostener esto que veía, estas imágenes,
decía que era un dolor internamente muy profundo, muy desgarrador. Esto era un resonar empático. Y cuando le pidieron que se sentara frente a estas mismas imágenes con un resonar compasivo, con esta sensación, una motivación de aliviar, dijo que sintió un amor inmenso, unas ganas de conexión, de aproximarse y de hacer algo por ellos. Este cambio interno de sostenerte delante del sufrimiento, el sufrimiento está igual, pero si cambiamos la cualidad interna con la que yo lo sostengo, toda mi actitud puede cambiar hacia afuera, porque ¿qué sucede? Que la calidad y la cualidad de mi mente es la que otorga la calidad y la cualidad de mi experiencia. Así que una misma experiencia cambia mucho según cómo yo la tiña. Y si yo la tiño de compasión y de amor y de humanización, puede cambiar mucho la experiencia externa que ambos vivimos, porque no olvidemos que todo esto es relacional. Nada existe por sí solo, ni ninguno de nosotros existimos como es una ilusión pensar que estamos a solos, es una cristalización del ego o del yo, ¿no? Porque en realidad todos estamos en movimiento y en relación. Así que todo este soporte científico nos indica a nivel también de psicología de niños y de evolución, que evolucionamos también gracias a esta construcción y apoyo de la compasión. Así que esta es mi aportación. Muchas gracias, Belén. Pau, ¿cuál es tu visión de por qué necesitamos poner por delante la ciencia cuando hablamos de compasión, dependiendo del foro al que nos vayamos a dirigir y al que vayamos a hablar? Bueno, más que necesario, que sea necesario, creo que nos gusta, ¿no? Entender el por qué surgen las cosas. Creo que, bueno, además de todo este sistema neuronal que se activa frente a las acciones sociales que están relacionadas con la compasión, que han hablado mis compañeros antes, yo quiero hablar de algo que es la teoría polivagal, que se planteó en el 95 por Porges y que describe cómo que existen mecanismos neuronales a través de los cuales los estados fisiológicos comunican la experiencia de seguridad y contribuyen a la capacidad de un individuo para sentirse seguro y comprometerse con otros, o por el contrario, sentirse amenazado y adoptar estrategias defensivas. Esto es importante porque hablamos del funcionamiento neurobiológico, pero nos estamos olvidando que todo este funcionamiento impacta sobre el cuerpo. Y en el contexto de la presencia terapéutica, esta teoría polivagal proporciona una perspectiva neurofisiológica que puede explicar cómo las sensaciones corporales y las emociones pueden verse influenciadas por la presencia de otros o de otra cosa. Y solo hay comunicación, y no solo existe una comunicación bidireccional entre el cerebro y el cuerpo, sino también hay una comunicación bidireccional entre los sistemas nerviosos de las personas que constituyen nuestro entorno social. A menudo esta comunicación bidireccional opera obviamente fuera del ámbito de nuestra conciencia, pero nos deja un sentimiento visceral que nos alerta de la incomodidad dentro de una interacción social. Este proceso de evaluación automática de riesgo en el medio ambiente ha sido etiquetado como neurocepción. Entonces, este proceso o este modelo conecta el tono vagal cardíaco, es decir, la influencia de la vía vagal cardioinhibitoria en el corazón, con la experiencia y expresión del comportamiento social y emocional. Entonces, aquí, a partir de estos hallazgos, se ha relacionado la variabilidad del ritmo cardíaco como uno de los marcadores de la estabilidad emocional, asociado a un funcionamiento saludable y a una capacidad de autorregulación inherente. Entonces, bajos índices de variabilidad del ritmo cardíaco son indicadores de bajos niveles de estrés y una mayor resiliencia. Y esto se correlaciona con una alta capacidad para calmarse en contextos de estrés. Por eso es importante el cultivar la autoconciencia para
identificar cómo influyen las emociones en nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo escucha y responde a los estímulos, pero muchas veces no lo escuchamos. Así que en la medida en que entrenemos nuestras respuestas conductuales, es decir, nuestras acciones, nuestras palabras, también estamos cambiando nuestras respuestas neurofuncionales y podemos inducir con mayor facilidad estados de bienestar internos. Es importante cultivar la coherencia interna con la coherencia con nuestros valores que se refleja a través de nuestra actitud y nuestros actos cotidianos. Gracias, Pau. No sé por qué en los hospitales se le da tanta importancia a que cuando hablamos de mindfulness o hablamos de compasión esté basado en la evidencia. Yo, desde mi experiencia personal, cuando yo hice una intervención basada en mindfulness y con yoga en el hospital donde trabajo y tuve que dar una sesión clínica para presentar lo que quería hacer y lo tuve que hacer desde la evidencia, ¿no? Contando pues todos los artículos que había publicados que avalaban el que iba a ser un estudio como bien atado, ¿no? Entonces, nos lo piden desde el hospital que cuando hablamos de mindfulness o de compasión esté basado en la evidencia. He hecho una... ¿La oís? No. A mí sí, pero a Marisol la hemos perdido, ¿no? Sí. Se ha salido de la sesión. Sí, lo sé, se me ha ido. No sé dónde os quedasteis, pero hablaba un poco de... ¿Me oís ahora? Sí. Sí, vale, gracias. Que hay como esa necesidad de tener que hablar desde la evidencia científica. Yo esta mañana hice una búsqueda de cuántos artículos había publicados en PubMed que tuvieran la palabra compasión y en los últimos 10 años hay 15.740 artículos. Marisol, ¿se pierde tu conexión de forma constante? Vamos por la segunda pregunta, ¿verdad? No sé si le toca hablar a Isabel. Isabel, continúa hablando, por favor. Sí, yo lo único que tengo que decir, todos mis compañeros han hablado de la evidencia científica y bueno, lo único que me gustaría hablar es un poco una reflexión. Yo con respecto a la evidencia científica me revelo muchísimo y con respecto a la compasión, pues también. Por una parte, a veces pienso en un contexto científico, ¿cuántos artículos se tendrían que publicar? Yo creo que 100, 200, 1500, 5000 para que abran la mente y comprendan. O sea, por una parte, me revelo ante esto con respecto a la compasión. Luego, por otra parte, cuando hicimos la formación y vi, por una parte, la importancia que le daban a lo que había publicado, la evidencia científica, que hay unas partes que hay más, otras que hay menos, pensé, bueno, ¿por qué se le da tanta importancia? Y bueno, es verdad que, por ejemplo, cuando se hace la formación, te abre puertas el saber que se están dando en universidades, en la Universidad de Stanford, que están en las universidades de psicología. Entonces, quizás, bueno, hay que encontrar el punto medio, no ser esclavo de la evidencia científica y bueno, y también dejarnos llevar un poco por la experiencia, por lo que somos, por lo que es la persona, por lo que es la humanidad, por lo que es la compasión, que la compasión es ciencia, es una cualidad innata de la persona.
Y bueno, ahí yo un poco me revelo con respecto a esto, nada más. Quizás la reflexión a mí me surge mucho también con la misma compasión y la humanización, la necesidad de generar evidencia científica, ¿no? Y en el proyecto UCI tenemos una broma que solemos usar que es, ¿realmente hace falta demostrar la eficacia de un paracaídas? No sé, yo prefiero que me lo pongo, ¿no? Cuando me voy a tirar de... hay cosas que no me hace falta demostrar científicamente, ¿no? Y yo creo que los que trabajamos en compasión muchas veces... tampoco sentimos que hace falta demostrar una cosa que es obvia, ¿no? Y quizás lo que tiene que hacer la gente es profundizar y adentrarse. Aún así, me parece muy útil generar ese cuerpo de doctrina, de ciencia, ¿no? Y la ciencia de la compasión está, como bien habéis dicho, seguro empezando, ¿no? Bueno, vamos con la tercera pregunta. Vamos a lo útil, ¿no? A lo práctico. ¿Qué beneficios aporta la compasión? Y me gustaría que entre todos, de una manera muy breve, 3 minutitos cada uno como mucho, hablarais de la conciencia plena, hablarais de la autocompasión y qué es eso del Tonglen. Noelia, por favor. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de la autocompasión. Bueno, los beneficios que tiene son muchos, ¿vale? Uno de ellos sería que disminuye la autocrítica, que está muy valorizada en la sociedad actual, aumenta el autocuidado, también aumenta la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, dándonos ánimo en lugar de juzgarnos. Nos ayuda también algo muy importante, que es a manejar nuestras emociones con facilidad, es decir, aprender a relacionarnos con nuestras emociones como si fuéramos nuestros amigos, en lugar de luchar con ellas, porque todo lo que resiste persiste. Entonces, la compasión nos da esas claves para aprender a escucharlas y tratarlas como si fueran nuestros amigos. Y aquí el mindfulness, atención plena, nos ayuda mucho a la autoconciencia. Es decir, a observar, por ejemplo, la respiración, que es el eje que me indica en qué estado emocional me encuentro. Si es rápida y superficial, significa que, por ejemplo, estoy en un estado de hiperactivación. Si es lenta y profunda, en un estado de hipoactivación. Y también me ayuda a tener atención en las sensaciones corporales, que son la base de las emociones. Todas las emociones son sabias, ninguna es mala, aunque cuando preguntamos la gente suele asociar algunas a emociones malas, como el enfado, la tristeza, el miedo, pero realmente tienen mucha sabiduría. Por ejemplo, el enfado me permite aprender a poner límites, la tristeza a un encierro introspectivo para un cambio, una reorganización, el miedo para protegerme, etc. Entonces, el mindfulness, aparte, también nos da un espacio de compasión a nuestros estados emocionales, de ecuanimidad. Y, por supuesto, algo muy clave, que es percibir nuestro propio sufrimiento y hacer algo para aliviarlo, porque normalmente solemos querer evitarlo y queremos huir de ello, lo ignoramos, incluso peor, lo solemos juzgar. Y aquí sería justo lo contrario, sería permitir escuchar y decirnos a nosotros mismos, esto es difícil, ¿cómo puedo hacer para consolar y cuidarme? ¿Qué necesito realmente? Y la última cuestión que quería comentar es que además nos ayuda a darnos cuenta que no somos únicos en el universo, que estamos pasando por esa situación o sufrimiento o que nos sentimos así. Y aquí de nuevo la humanidad compartida, que es una condición humana en la que todos compartimos sufrimiento. Muchas gracias, Noelia. Seguimos. ¿Juan? No, Leo, perdón, Leo, que me voy. Vuelve, Gaby. Vuelvo. La compasión es la herramienta, sin duda alguna. Aunque voy a decir algo, hace muchos años que en mí resuena la utilidad de lo inútil. Me parece extremadamente útil lo inútil. Y a pesar de que estamos en una sociedad hiperutilitarista, la compasión nos conecta con el metaobjetivo humano, que es ser feliz y estar libre del sufrimiento. Pero somos tan utilitaristas que un día de esto nos van a preguntar, ¿y qué obtengo yo de ser feliz y de estar libre del sufrimiento? Entonces realmente traigo estas provocaciones para decir, y conecto con Noelia, yo con una de las grandes bondades es el descentramiento del yo mime conmigo, el poner el foco en el otro. Y dicho de otra manera, me ayuda como una gran herramienta de autocuidado, una gran herramienta, bueno, hablamos del tema de la autocompasión como una de las grandes herramientas de autocuidado. Hago una reflexión que cuando hablamos de cuidar al cuidador, cuando nos sentimos nosotros aludidos, da la sensación como que vas a ir a un sitio donde te van a hacer masaje y te van a dar un protocolo que tú te vas a estudiar. Cuidar al cuidador es una serie de herramientas que usamos en primera persona, que no las conocemos, no las sabemos, no las hemos entrenado, pero gran parte de lo que es cuidar al cuidador tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la autocompasión,
tiene que ver con la autoindagación y con el autoconocimiento. Y eso conecto con lo que dijo Belén, me parece maravilloso, lleva a una prueba de investigación cuya N, es decir, el número de muestra es igual a 1, es una N que me aplico en primera persona. Es decir, una cosa es entender lo que se hace y otra cosa es saber de sabor. Y por eso yo creo que hay mucha resistencia también cuando llevamos evidencia científica dentro del ámbito de la ciencia y dice, pero te lo vas a tener que poner, porque para aprender a nadar puedo entenderlo mucho, pero hasta no chapotear y tragar agua no lo voy a hacer. La compasión es una invitación a aprender a relacionarme conmigo y curiosamente cuando me empiezo a relacionar mejor conmigo mismo, puedo relacionarme con el otro de una manera muchísimo más eficiente y eso conecta con otro concepto que es el burnout, que no voy a entrar allí, pero es un gran antídoto de ese problema del burnout, que dicho sea de paso, para mí no es escandaloso que el 50% del burnout, para mí lo escandaloso es el otro 50%, ¿cómo es posible que no esté en burnout? Claramente, ¿no? Leo, para mí también lo ha dicho claro. Yo cuando empecé a conocer la herramienta pensé que la compasión era la herramienta, ¿no? Y creo que alguien lo ha citado antes en el foro. ¿No sería la compasión una parte de la humanización? Yo arrimo el ascua a mi sardina y digo que sí. Me parece a mí que sí, ¿no? Pero desde luego fijaros que es lo que hacemos todos los días en los hospitales, ¿no? Querer detectar el sufrimiento de la gente e intentar hacer algo para aliviarlo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora sí, ¿qué le toca? Juan. Bueno, hasta ahora nadie ha hablado de Tonglen y voy a decir unas palabras acerca de Tonglen. Bueno, para hablar un poco de Tonglen o de cualquier otra cosa, simplemente aportar una definición un poco más metafórica, un poquito más gráfica para que la gente lo pueda entender de forma un poco más intuitiva. Mindfulness vendría a ser la base de cualquier otra cosa que queramos construir, ¿no? Desde la meditación. Mindfulness, y siempre utilizo la definición que acuñó un maestro que tuve, Alan Wallace, que decía que mindfulness era una tecnología, era como una especie de telescopio, ¿no? Un telescopio que nos permitía mirar hacia adentro, ¿no? Esta tecnología, con el paso del tiempo, se va autodesarrollando y se va convirtiendo en un telescopio cada vez más potente, que nos permite ver con mayor nitidez aquello que queremos observar, ¿no? Esto por un lado. ¿Cómo combinar esto que es la base de todo, el mindfulness, con cualquier otra intervención, ya sea compasión, ya sea cualquier cosa que uno quiera crecer dentro, ¿no? Lo que sería es simplemente aplicar un filtro diferente a ese telescopio, ¿no? Para observar cosas diferentes que queremos observar con nitidez. Pero como digo, la base de todo es manejar bien la tecnología de mindfulness, manejar bien la tecnología del telescopio para que todo filtro que le pongamos a ese telescopio sea más eficaz, ¿no? Y podamos verlo con mayor nitidez. Y entonces Tonglen, en ese sentido, o para los más ortodoxos, voy a utilizar otra metáfora, ¿no? ¿Qué sería Tonglen? Pues Tonglen sería, es un tipo de meditación, ¿no? Que viene del Lojong, y lo que hace Tonglen es básicamente lo que hace el corazón, pero me refiero al corazón anatómico. Es decir, el corazón lo que hace es coger sangre venosa llena de tóxicos del cuerpo y transporta de nuevo al cuerpo después de un proceso de intercambio con los pulmones, etcétera, envía todo lo sano, ¿no? Todo lo oxigenado. Pues eso es de alguna forma lo que hacemos con Tonglen. Con Tonglen lo que hacemos es, a través de la respiración, fundamentalmente como vehículo, absorber lo negativo, lo malo, que es algo que parece contraintuitivo, ¿no? Porque siempre queremos alejarnos de lo malo, ¿no? Pues esto lo coge y te conviertes como en una especie de corazón con patas enorme que lo que hace es enviar oxígeno a todo aquello que está desoxigenado. Muchas gracias, Juan. Tonglen, dar y tomar también, ¿no? Es un tipo de meditación que a los profesionales sanitarios nos parece especialmente útil porque te permite estar con ese coraje y con esa presencia y no salir corriendo, ¿no? Delante del sufrimiento de la gente. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto, Belén. Hola. Pues sí, bueno, como ya más o menos las tres prácticas están comentadas, es que habíamos comentado mindfulness, autocompasión y Tonglen, yo las voy a hacer con una metáfora que nos sirva un poco para poder verlas. Mindfulness
que es una práctica de samatha, o sea, de calma mental, esta sería como preparar la tierra. Pero cuando yo preparo la tierra como un huerto, tengo que tener una intención de qué quiero recoger para saber qué es lo que quiero sembrar. Entonces luego viene la compasión o autocompasión, que son las prácticas generativas de cultivo en las cuales yo siembro en mi mente, dentro de esta tierra ya bien calmada y tal, todo lo que yo quiero, pues compasión, cualidades de presencia, constructivas, resilientes. Y luego el tonglen sería algo así como cuando viene una suave brisa y se lleva la polinización o todo el abono a otras flores, a otras tierras, y podemos sostenernos entre todos de una manera distinta. Y yo a esto añadiría la tercera parte o la tercera familia de meditaciones, que sería como la otra ala de la compasión, que es la sabiduría, la capacidad de discernimiento. Entonces, necesitamos como cultivar también y desarrollar esta práctica de autoconocimiento, de sabiduría, para poder discernir qué es lo que realmente estoy sembrando, ¿no? Para realmente traspasar este ego y no estar en estos autoengaños, ¿no? Porque bueno, todos conocemos con la experiencia propia cómo tenemos millones de pensamientos y muchos de ellos son obsesivos, destructivos, ansiógenos, ¿no? Al igual que muchas aflicciones, emociones aflictivas que nos llevan a tormentas emocionales. Bueno, pues con mindfulness, prácticas generativas de compasión y autocompasión podemos regular esto. Es inevitable que esto venga, pero tenemos las herramientas suficientes como para cultivarlos, para conectar nuestra mente y corazón, para que vayan en un equilibrio armónico, para que esta presencia pueda ir hacia pensamientos, en vez de destructivos, constructivos, más amables hacia mí mismo y hacia el otro y hacia las relaciones. Y también una parte de dejarme llevar por unas emociones positivas, porque si mi pensamiento es negativo, la emoción va a ir congruente, y si es positivo, congruentemente me hará sentir mejor, pero a la vez ser capaz de sostenerlas, porque las destruimos muy fácilmente con la siguiente experiencia. Entonces, una de las partes que nos ayuda a sostenernos delante del dolor, de la angustia, del sufrimiento, es la capacidad de sostenernos en una mente resiliente y, en este caso, compasiva, porque me ayuda a tener el coraje suficiente para conectar con mis propios recursos, que todos los tenemos. Así que simplemente es como abrir la puertita de los grandes recursos que tenemos dentro. Esta es mi reflexión. Y muchas gracias, y me encanta eso que has traído, ¿no? Que igual ya ha salido, pero lo quiero reforzar, ¿no? Que realmente lo que pensamos tiene que ver mucho con lo que sentimos al final. Y yo puedo dirigir el foco de mis pensamientos hacia una acción o hacia otra acción, y también puedo ver que los pensamientos no me identifican como yo, como persona, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la autocompasión. Paola, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo igual pienso que la autocompasión y el autocuidado es lo que nos permite la supervivencia. Y algo que no es muy obvio es que cuidar de los demás requiere cuidar de uno mismo. Y esto puede ser un desafío para quienes desempeñamos roles de cuidado a los demás, porque muchas veces nos olvidamos de nuestro propio cuidado. Y este cuidado personal involucra varias estrategias que ayudan a promover o mantener la salud física, mental, emocional y espiritual también. Además de garantizar que no se descuiden las necesidades personales o familiares, ¿no? El autocuidado en realidad requiere autorreflexión y conciencia para poder identificar cuáles son los estresores y cuáles son los apoyos relevantes que puedo tener tanto en el ámbito personal como en el profesional. Entonces, los profesionales de la salud que se vuelven más conscientes de las influencias, de los factores personales en sus actuaciones, pueden examinar mejor cómo y por qué toman decisiones. Y aquí, con un alto nivel de conciencia, de autoconciencia, podemos tener un mayor autocuidado y una mayor capacidad de implicarnos con los pacientes sin experimentar estrés. Además, por tanto, esto es fundamental, cultivar la autoconciencia y promover el autocuidado y desarrollar la compasión, no solo en espacios de salud, sino en nuestras propias familias y en nuestros entornos cercanos. Y no es suficiente con cuidar a los demás si nos ponemos en último lugar. Y si no nos escuchamos y nos escuchamos el cuerpo y si nos llevamos al límite
porque al final nos rompemos y nos quemamos. Escuchar, o sea, el cuerpo es muy listo y si nosotros no nos paramos, al final te para el cuerpo y muchos de los que hemos sufrido crisis personales esto lo sabemos claramente y qué importante, ¿no? El tema del autocuidado y parece ser que pudiera ser algo como egoísta, ¿no? No, yo primero me cuido a mí y luego, pues no, es que es así, es que uno no puede dar lo que no tiene dentro, ¿no? Y hay que cultivar eso sin ninguna duda. Isabel. Para mí, ¿cómo ayuda o sí, cómo ayuda la compasión, mindfulness, Tonglen, por supuesto? Pues para mí ayuda en cuanto a que me conecta con lo esencial. Y ahora la pregunta mágica, ¿qué es lo esencial? Pues lo esencial, creo, bueno, cada uno lo tiene que explorar y eso es nuestra tarea. Y bueno, ahora una experiencia que he tenido, un poco cómo lo puedo explicar, es de nuevo la crisis, la pandemia y en el trabajo. Ahora mismo estamos pasando por varias etapas, soy intensivista y bueno, pues tuvimos mucho estrés, tomar decisiones muy rápidas y bueno, y ahora estamos como un poco más pausados y esto de la pausa ha traído pues muchas dudas, pues sobre todo ligadas a denuncias. Todo esto a mí, como a mis compañeros y compañeras, me está desestabilizando bastante. Y bueno, ¿cómo me puede ayudar a mí todo esto? Pues parar, calmar. ¿Y qué es para mí lo esencial ahora mismo? Lo esencial es este contacto que tuve con los pacientes cuando tenía que sedarlos, cuando tenía que despedirse por una llamada telefónica con su familia, estar con ellos. Eso es para mí lo esencial. Y eso es lo que me vuelve a la estabilidad. Así me ayuda. ¿Cómo también ayuda? Pues aceptando la vulnerabilidad, mi fragilidad. ¿Cuánta fragilidad tengo ahora? Mucha. La acepto. Y la vulnerabilidad. Bueno, esto es un poco lo que tengo que decir. Muchas gracias, Isabel. Y es que pareciera que durante esta crisis o siempre que los profesionales sanitarios ni tenemos derecho a sentirnos vulnerables ni a equivocarnos. Incluso cuando empezaba la pandemia, ni siquiera el gobierno pareciera que permitiera que nos pusiéramos malos, ¿no? Porque nosotros lo que teníamos que hacer era estar sistemáticamente atendiendo a la gente, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los días. Pero bueno, es que el coronavirus es un ser bastante democrático, como la muerte, y no mira a quién afecta, ¿no? No te preguntaba que tú tienes bata, a ti no te afecto, ¿no? Y esto es complejo, ¿no? Sí. No sé si está Marisol, ¿estás? Estoy. Dale. Perdón, porque he tenido algunos problemas de conexión. Vivir en el campo tiene muchas ventajas, pero la desventaja es que tengo muy mala conexión a Internet. Bueno, la importancia de mindfulness es que nos permite darnos cuenta de nuestro sufrimiento, de cómo nos encontramos y nos permite ir acercándonos poco a poco a ese sufrimiento, a eso que vamos sintiendo. De hecho, en el entrenamiento en cultivo de compasión, la primera semana empezamos con mindfulness para darnos cuenta, para desarrollar la atención plena de cómo estamos, de qué nos está pasando, ¿no? E ir acercándonos poco a poco al sufrimiento, no como a pecho descubierto, sino ir acercándonos poco a poco y para eso nos vamos entrenando, como decía antes, primero por lo fácil, que es por los seres queridos, y luego vamos ampliando ese círculo de compasión en el que nos incluimos a nosotros mismos y dentro de esa autocompasión está, que ya lo han mencionado todos, la humanidad compartida, ¿no? El darnos cuenta que al igual que yo, otras muchas personas, otros muchos seres humanos están pasando por lo mismo que yo y eso te ayuda a sostenerte. Y luego, pues, ser amable con uno mismo, ¿no? Sobre todo
como decía ahora Isabel, ¿no? En estos momentos tan duros que hemos vivido muchas personas, el pararte un instante y decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo apoyarme a mí mismo? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿No? Y ahí la autocompasión es una grandísima herramienta. Desde luego lo que no es autocompasión no es lástima, no es ser autoindulgente, sino que, como ya hemos ido diciendo, requiere un gran coraje y una gran valentía, porque nos acercamos a eso que decíamos, ¿no? al sufrimiento propio y el de los demás, y eso requiere un gran coraje. Y luego, pues es una pena porque yo creo que Gaby ya se ha marcado una persona que nos hablaba que si empatía y escucha activa era lo mismo que compasión. Y me temo que no, que compasión es como dar un pasito más, ¿no? Se necesita empatía, la empatía cognitiva y la empatía visceral de la que hablábamos al principio, pero la compasión es algo más, ¿no? Es el querer aliviar el sufrimiento del otro y el hacer una acción para aliviar ese sufrimiento. No sé si ahí aún sigue la persona que preguntó, pero bueno, ahí está mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Marisol. Vamos con la última pregunta y si luego nos da tiempo hacemos una reflexión final o un titular de cada uno de vosotros, ¿vale? Bueno, yo tengo la sensación de que la gestión de esta pandemia ha estado absolutamente basada en el egoísmo en vez de en el altruismo y claramente también se ha demostrado en esta pandemia que algo que se come... Bueno, no sé si ha sido así, al final nadie lo sabe, ¿no? Si un chino se come algo en una parte del mundo y de repente en España aparecen 50.000 profesionales sanitarios infectados y más de 30.000 muertos o los que vengan por llegar, ¿no? Estamos todos interconectados y si no nos habíamos dado cuenta, aunque todo el mundo tiene wifi, todo el mundo tiene WhatsApp, claramente estamos todos interconectados, ¿no? ¿Se podría haber gestionado la crisis desde otro punto de vista? Desde la compasión o como herramienta de la interdependencia, Noelia? Yo creo que sí, que se puede gestionar. La crisis supone un periodo de transición en el que patrones viejos son rotos por acontecimientos imprevistos. Puede tener dos significados, o bien amenaza o bien oportunidad. Y hay personas y organizaciones que responden con resiliencia. La resiliencia, digamos, que es la capacidad humana de salir fortalecidos de las experiencias adversas y además es la capacidad de aceptación de lo que ocurre y de adaptarnos y autogestionarnos de otra manera ante momentos de dificultad e incertidumbre. Las prácticas para cultivar mindfulness y compasión son eficaces para aumentar, por supuesto, la resiliencia y el bienestar psicológico de las personas y las relaciones. Además, la compasión favorece el optimismo, la resiliencia, la motivación de conectar con otros, el deseo de ayudar a otros, mejora el sistema inmune y, entre otras cosas, reduce los prejuicios. Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos haciendo visible lo invisible. Es decir, ahora valoramos profesiones que están en primera línea trabajando, que antes pues muchos no veíamos que había personas detrás de estos roles, por ejemplo los cajeros de los supermercados, repartidores y todos aquellos que están trabajando, por supuesto médicos y enfermeros, todos los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos rehumanizando en muchas ocasiones la mirada. En una situación de catástrofe necesitamos unirnos para disminuir la pandemia y si se humaniza al otro, por supuesto que se favorece la empatía y con ello pues puedo tomar medidas para que no siga aumentando esto. Estamos también cultivando, por supuesto, desde mi criterio, la interdependencia en un sentido de conexión con los otros. Vamos a los balcones a aplaudir, a bailar, a cantar. Además, apreciando la contribución de los demás a nuestras vidas, un abrazo, echamos mucho de menos el contacto físico con otros familiares y seres queridos, y tomando conciencia de nuestra dependencia, por supuesto, con los demás. Y reflexionarnos también sobre la gran cantidad de otros seres que hay en el mundo y que yo no soy en el... Muchas gracias, Noelia. Leo, antes de que se meta Agus otra vez en la conversación. La pregunta era si se podría gestionar la crisis desde el autismo y la interdependencia. No, yo creo que no hay otra forma de hacerlo. Hay una metáfora que dice que cuando uno exprime una naranja,
lo que sale es lo que estaba dentro de la naranja, ¿vale? Y no, hasta no exprimirlo, no éramos conscientes. Cuando la vida no se exprime, sale lo que ya estaba allí. De manera que, y hablabas ya, Noé, de que crisis es problema más oportunidad. Y yo creo que lo que estamos es magnificando lo que ya existía y lo que ya estaba. Sencillamente hay una lupa gigante, que es una crisis durísima, que está haciendo visible lo que no era visible o lo que ya alguno intuía, ahora lo está viendo de forma muy evidente. Yo creo que es un problema a nivel social y es una oportunidad a nivel social. La verdadera inteligencia y el verdadero egoísmo que promueve en nuestra sociedad es el egoísmo altruista, realmente. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, eres espabilado, pero eres espabilado enfocándote en el otro. Porque ya yo no necesito que me digan que mi área prefrontal se activa y que tengo oxitocina, que tengo progesterona y opioides endógenos porque hago resonancia magnética funcional, sino que lo puedo experimentar en primera persona y me doy cuenta que mientras más descentrado estoy y más enfocado estoy en el otro, más bienestar siento yo conmigo. Entonces, ese egoísmo es el que deberíamos promover. Había alguien que decía que si somos competitivos por naturaleza, deberíamos competir a ver quién colabora más con el otro, si queremos tratar de usar el mismo idioma que nosotros estamos usando. De manera que más que un pensamiento happy flower, es sencillamente llévalo a tu experiencia, y si quieres ser egoísta, sé egoísta, no hay ningún problema, pero usa un egoísmo inteligente. Ya hemos usado el egoísmo del yo mime conmigo, y sabemos qué se siente esa recompensa, y sabemos cuánto dura esa recompensa. O sea, yo no necesito resonancia magnética funcional y que me explique las vías neuronales para saber en mi experiencia qué pasa. Cuando me descentro del yo mime conmigo, y para eso usamos estas herramientas como es la compasión, como es el altruismo, donde yo tengo el foco en el otro, cambia mi percepción. Afortunadamente el mundo es más grande que esta cárcel de la cual estoy confinada de piel y de pensamiento, que se llama Leo Romero. Cuando me doy cuenta de que hay cosas mucho más grandes que esta cárcel que está aquí, formo parte de un colectivo. Y ya con esto acabo. Una vez en un artículo muy interesante que se llama, hablan del darwinismo inverso, es decir, nos metieron la moto al revés, porque Darwin sí nos explicó que evolucionamos como especie por adaptarnos, pero la adaptación no era individual, la adaptación era social, era colectiva, era la capacidad de unirnos y de conectarnos. Las neuronas espejo, a través de la neurociencia y de la parte imagenológica, nos demuestra por la evidencia que estamos todos conectados a través de un wifi que aún no entendemos, pero la evidencia está de que estamos todos conectados. Lo que me ocurre en mí te ocurre a ti, y el impacto ocurre en ambas direcciones. Cuando me doy cuenta que hay un ganar-ganar, no este ganar-perder del cual hemos estado formados en nuestra sociedad, podemos invertir energía, aunque sea una utopía, que es lo que estamos haciendo con los proyectos de humanización, pero es una utopía que te mueve muchísimo, porque esa utopía al final te aporta felicidad a ti mismo, y puedes usar la ciencia para demostrar cómo ocurre, o puedes usarte a ti mismo como experiencia para hacerlo. Pues ojalá que todos tengamos 4G de esta conexión, de este wifi, ¿verdad? Juan, ¿y tú crees que esto tiene que ver con nuestra vocación como profesionales? ¿Que tiene que ver con nuestra vocación? No entiendo Sí, me refiero a que esta conexión, este incidir en la compasión y en la interdependencia, nos puede acercar a nuestra vocación primaria cuando elegimos dedicarnos a esto. Totalmente. Mira, yo soy el promotor principal de la vacunación universal del sufrimiento, ¿eh? Entonces, yo pienso que hemos de vacunarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo resolveríamos la crisis del coronavirus? Con una vacuna, ¿no? Pues yo ya os digo que tenemos la vacuna para el sufrimiento. Es decir, olvidémonos de esta crisis de sufrimiento, porque la crisis de sufrimiento está generada porque aún hay gente que aún no sabe que existe una vacuna. Entonces, utilizo esa analogía porque creo que es la magia del encierro. Es decir, este encierro nos ha llevado a poder descubrir una cantidad de recursos internos brutales que no solamente nos inmunizan, sino que para ir un poco a lo que es la comunidad, genera una inmunidad de rebaño. Es decir, empecemos a promover la vacunación del sufrimiento a través de la inmunidad de rebaño. Esa es mi tesis. Pues nada, ahí lo lleváis, ¿no? Más claro el agua.
Belén, ¿tú qué opinas? Bueno, pues me quedo con una palabra de Juan que me ha gustado mucho, que es la magia del encierro. Y a partir de ahí yo la uniría con y la ilusión del encierro, porque en realidad desde casa, aislados o encerrados, estábamos todos conectados. Es decir, y cada acto mío dependía de multitud de actos de otras personas que previamente han hecho posible que yo, pues, por ejemplo, ahora en estos momentos esté aquí sentada y conectada. Esto ya depende de muchísima gente que ha colaborado para que tenga luz en mi casa, para que pueda tener una casa, para que yo tenga un ordenador. Alguien lo ha fabricado, alguien cogió las piezas, alguien lo inventó, y si vamos así hacia atrás, vemos que estamos tejidos por una gran red de personas humanas que piensan en personas para facilitar la vida a personas. Que cuando esto lo tejemos y lo usamos en beneficio de todos, sumamos. Y lo hemos podido ver en esta pandemia. Cuando no había vacuna, cuando no sabíamos qué hacer, como la ayuda de todos ha sido lo que ha facilitado que entre todos podamos disminuir la curva, que entre todos podamos parar esto. Y cómo instintivamente el altruismo y la compasión surgió para poder favorecer esto. Y cómo es, por contrapartida, el egoísmo y solo querer el beneficio mío cuando vemos por contrapartida que es en lo que más líos o problemas o dificultades nos mete. Con lo cual ¿qué es lo que nos permite? ¿Se puede superar una crisis con interdependencia? Pues yo creo que si somos inteligentes y lo sumamos al afecto, es la única solución, porque lo otro nos lleva más a una destrucción que a una construcción global, porque no podemos, es una ilusión óptica pensar que estamos separados. Y ahora lo hemos podido vivir, que aunque estábamos aislados, hemos sobrevivido gracias a todos y solo recordar la propia experiencia, y es que cada uno de nosotros estamos aquí vivos gracias a que cuando nacimos y desde que nos crearon es interdependiente absoluto, no surgiste por ti mismo, es decir, ya hubieron otros seres que te crearon y luego solo has crecido gracias a la interrelación y a la bondad y cuidados y afecto de muchas otras personas, hasta que hemos cogido una autonomía y una independencia gracias a todos esos cuidados de muchos otros. No somos un yo porque sí, somos la cristalización o el conjunto de mucha gente que ha estado tejiendo y somos como ahora una mantita de muchos cuadritos de tela diferente de mucha otra gente que lo depositó en nosotros y que nosotros a la vez, porque no estamos separados, tejemos las de otros. Así que no olvidemos que si nos gusta que nos miren con una buena mirada y que nos traten con bondad y con compasión, no nos olvidemos de mirar y de volver con esa misma mirada de amor y compasión, porque la interdependencia da la vuelta y todo aquello que das es lo que luego vamos a recibir. Así que mejor sembrar y depositar estas semillas porque al final son las que recogeremos. Muchas gracias, Belén, por contarlo tan bonito, de verdad, da gusto. Paola, ¿se podía haber gestionado mejor esto? ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que hicimos lo que pudimos, ¿no? O sea, ya lo que fue. Lo que sí tengo muy claro es que ya la compasión es necesaria en una vida normal, pues en una vida dentro de una crisis es fundamental, ¿no? Y bueno, como vimos antes en los componentes de la compasión, lo que hace estar a la compasión en un escalón más de la empatía es ese componente intencional y motivacional de reducir el sufrimiento. Entonces, en una crisis, en realidad es necesario responsabilizarnos de nuestros propios actos, ¿no? Para los cambios o para el debería o debimos haber hecho, para lo que está mal, tendemos a ver lo que está mal en el otro, en lo que no hace el otro o en lo que hace también, o lo que deja de hacer, ¿no? Y vemos, estamos como muy plantados en la crítica y en juzgar lo que está mal fuera. Pero si cuando pasen años y recordemos y nos preguntemos, ¿qué hiciste tú durante la crisis? ¿Cómo te plantaste frente a la vida? Frente a las personas, frente a ti mismo, frente a las personas que vivían en tu casa, frente a tus compañeros de trabajo, frente a tu vida. ¿Qué hiciste durante la crisis? ¿Cómo te plantaste? Entonces, se trata de responsabilizarnos de nuestra propia actitud
para reducir el sufrimiento también en los demás, ¿no? Y actuar obviamente desde el egoísmo, desde mi parcela, desde mi miedo al sufrimiento, eso nos hace débiles y frágiles, y también por eso en esta crisis vimos tantos huecos, ¿no? Y pensamos que lo hubiésemos podido hacer mejor. Entonces, también el tener la conciencia de esta interdependencia, de que, porque en China, ¿no? Lo que hablabas tú, Gaby, del cuento chino que se volvió real, ¿eh? Que lo veíamos tan lejos, pero es que esto de la interdependencia no se trata solo de vuelos que conectan, sino de actos tan buenos y malos, ¿no? Que conectan a todo el mundo. Entonces, esta conciencia de la interdependencia nos hace responsabilizarnos de nuestra vida frente a la responsabilidad social, en no sumar al sufrimiento, no escalar en la angustia, no incluir más miedo en mis entornos y tomar las riendas de lo bueno que cada uno puede hacer. Y ahora, bueno, yo soy colombiana y lo que yo veo en Latinoamérica es lo que, o sea, es brutal, porque esto de que parece que no nos va a pasar, nos va a pasar. Y solamente desde la conciencia y desde la responsabilidad propia de qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo para promover ese sufrimiento, es desde donde podemos actuar, ¿no? Y mejorar las cosas y aprender de, o sea, que valga para algo, si es que se puede, tanto sufrimiento que hemos vivido, ¿no? A nivel del planeta. Y muchas gracias, Paola. Y fijaros la importancia de la conciencia plena del mindfulness, ¿no? Si cuando estaban pasando todas esas cosas en China a finales de diciembre, principios de enero, hubiéramos estado presentes y atentos, en vez de estar riéndonos de los memes y compartiéndolos unos con otros y tal, fíjate cómo están los chinos, jajajeje, pues igual hubiéramos estado mejor preparados, ¿no? Quizás. Y luego también qué importante lo que dice Paola, ¿no? Que, bueno, aquí estamos gente de muchos países, pero os digo que España es el país de los balones fuera, ¿no? Siempre la culpa es del otro, la crisis no sé qué, el gobierno no sé cuántos y tal. Y bueno, pero qué importante es qué puedo hacer yo en mi casa para que la gente esté mejor. O qué puedo hacer yo en mi ambiente de trabajo. Y ahí todos nosotros somos actores, protagonistas, ¿no? Y de generar un buen entorno en nuestro centro de trabajo, en nuestra familia y en todos los lados, ¿no? Y quizás muchas veces tenemos que medir nuestras palabras o nuestros actos o ver qué cosas compartimos o qué cosas no compartimos, ¿no? Quizás. Bueno, ahí está. Isabel. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. Si hay una forma de gestionar esta crisis o cualquier crisis es por medio de la comunidad de hombres y mujeres, la humanidad compartida, no hay otra respuesta. Luego, lo único que quería apuntar es que yo he visto mucha humanidad compartida y mucho altruismo, pero en los pequeños gestos ha habido mucho. ¿Qué ocurre? Que por lo que sea, todos los hombres y las mujeres tendemos a irnos, se nos queda más lo malo, por lo que sea. Como que nos cuesta, se nos pega más lo malo, lo que no nos gusta, la mala palabra, esto que han gestionado mal, pero ha habido mucho bueno, muchísimo bueno, desde todas las donaciones que han habido a las UCIs, mujeres en su casa haciendo mascarillas de algodón que venían ahí a la UCI, que solo le faltaba la puntilla de cómo lo habían hecho con tanto cuidado. Luego los pequeños actos de altruismo, de cómo las familias en su casa, en su sufrimiento, cómo también nos cuidaban cuando les dábamos las malas noticias. O sea, yo le estoy dando una mala noticia y ella me cuida a mí. Para mí era sorprendente. Es como decir, estoy viviendo la esencia humana. Como esta persona que le puedo decir lo peor, veo que me cuida a mí, se preocupa por mí. Ha habido mucho bueno también y esto no se nos tiene que olvidar, tenemos que verlo también. Muchas gracias, Isabel. Marisol, y terminamos. Gracias, Gaby. Bueno, yo incluso creo que deberíamos ser compasivos con nuestros dirigentes, tanto políticos o gestores de nuestros hospitales,
para entender que también nos hemos enfrentado todos a algo que era imprevisible. Nadie sabía cómo afrontar una pandemia. Entonces, creo que hasta debemos ser compasivos con la mala gestión que hemos sufrido todos. Y yo estoy con Isabel en lo que dice, y yo creo que seguro que ha sido la experiencia de todos los que trabajamos en los hospitales, que ha habido muchísima colaboración, mucha interconexión, nos hemos ayudado muchísimo entre diferentes profesionales, nos hemos dado cuenta de lo indispensables que eran la gente de limpieza, los celadores, los técnicos, médicos, enfermeras. Yo creo que ahí, en los momentos más duros, ha salido lo mejor de cada uno. Y efectivamente, sin interdependencia, sin interconexión, no sobreviviríamos. O sea que sí que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Lo mucho que dependemos de otros muchos seres, tanto en nuestra vida personal, para tener la vida que tenemos, como en nuestro entorno laboral. Dependemos de muchísimas personas que nos ayudan a que nuestro trabajo sea como es. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, estamos 10 minutos sobre la hora, así que vamos a dar por concluido este webinar. Así que, bueno, muchas gracias, Noelia, Leo, Juan, Belén, Paola, Isabel, Marisol, pero también muchas gracias a Lola, Carmen, Pilar, Juncal, Mariana, Ana, Eva, Luna y a toda esta gente que habéis decidido que lo mejor que teníais que hacer esta tarde era pasar este ratito juntos con nosotros. Así que, si queréis, podéis habilitar todos vuestros micrófonos y nos despedimos y os mandamos un abrazo muy grande y os emplazamos al siguiente webinar del proyecto, que seguro que va a ser una sorpresa para todos vosotros, ya lo veréis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta otra. Gracias. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Vicente, ¿ya ha vuelto de la India o no ha vuelto de la India? Ahí te has quedado. No, es un fondo. Ahí te has quedado. Joder, qué bien vive, macho. Bueno, un beso muy grande a todos, chicos. Gracias. Chao. Gracias.